Hola, recuerdo mucho el impacto que generó en el periodismo colombiano la publicación de Crónica de una muerte anunciada y cómo 4 de cada 5 crónicas que se publicaban en los periódicos en esos tiempos comenzaban con un personaje que nunca imaginó que le iba a pasar lo que le pasó, y con 3 de cada 5 títulos que eran la crónica de un suceso anunciado. Lo que sí no recuerdo en todos estos años es que se hubiera intentado simular en un artículo el otoño del patriarca. Exagero, claro, pero nunca en mi larga vida en esta profesión había leído un artículo de página completa en un periódico que no tuviera un solo punto aparte. Fuimos pioneros este fin de semana. Un párrafo entero de 168 líneas fue nuestro análisis de la crisis por las acciones inhumanas de ICE contra los migrantes, especialmente latinos, en los Estados Unidos, y la ola de protestas que han generado y que rememoran otras épocas de activismo social en ese país. Pero no fue un intento de exploración narrativa, fue algo mucho más terrenal, y es que en el proceso se olvidó poner los formatos del texto y el sistema simplemente no tomó los puntos aparte. También este pasado domingo publicamos una entrevista muy oportuna y muy sugerente por lo demás, dada la aparición finalmente de los restos del cura Camilo, de Camilo Torres, con su primer biógrafo, Joe Broderick. Sin embargo, tuvimos un pequeño desliz histórico al hablar de otro cura del ELN también, de quien también Broderick escribió su biografía, el cura Pérez, Manuel Pérez. El jalón de orejas de don Mario Méndez, columnista y crucigramista de cabecera aquí también, pescó el desliz en la leyenda de la fotografía, pero también se le fue a Nelson en una pregunta, y es que el cura Pérez fue por casi 30 años el máximo comandante del ELN, pero no hizo parte de los fundadores. Y termino con un jalón de orejas un poco viejo, un anexo de don Jairo Alberto en sus palabras, la verdad. La crónica, que me emocionó mucho en su momento, les confieso, salió a comienzos de este año y era sobre la Julia, una camioneta que se hizo famosa en los comienzos de la Vuelta a Colombia, que se estaba oxidando por allá en un botadero y que el municipio de Zipaquirá decidió restaurar y convertir en un monumento, porque fue el taller que acompañó a Efraín el Zipa Forero para ganar la primera Vuelta a Colombia. Pues esa bella crónica estaba ilustrada con el monumento de la Julia y una fotografía adicional del archivo del espectador con una chiva en primer plano. Chiva era como se llamaban los carros del periódico que llevaban los equipos periodísticos por todo el país en aquellas épocas, al lado del Zipa en una de esas etapas de esa primera Vuelta a Colombia, y un poco atrás, en efecto, una camioneta taller con el nombre de Efraín Forero al frente. Todo indicaba que esa era la Julia en plena acción en su momento, y eso fue lo que pusimos en esa leyenda. Pero la parrilla delantera nos delató claramente. Si, como decía el texto y se veía en esa foto de Zipaquirá, la Julia era una Ford, pues esa parrilla delantera de la foto del archivo Ford no era, sino una GMC, que no es la misma, pues queda ya claro. La duda, sin embargo, es cuál es la verdadera Julia. Don Jairo Alberto asume que la Julia que restauraron no era la original, y el que esa camioneta GMC tuviera el nombre de Efraín Forero, pues le da puntos a esa versión. Pero es posible también que los equivocados hayamos sido nosotros al asumir que esa era la Julia y no quizás otro carro que también escoltó al Zipa durante esa vuelta. ¿Alguien por ahí que nos saque de dudas? Y ahora sí, los palabras. Nos pescó 27 don Jairo Alberto en estas primeras semanas del año, pero sigo optimista porque no son como para sonrojarse. Tanto es así que no encontré alguna en particular como para destacar sobre las demás. Bueno, no es más. Nos vemos. Chao.